Buenas noches para todos, mi nombre es Santiago Marín Martínez, soy estudiante de medicina de octavo semestre y el día de hoy voy a hablar sobre la diverticulitis en el apéndice cecal. Iniciando con la epidemiología, esta es una enfermedad poco frecuente en la población general, en donde la incidencia en autopsias se ha demostrado que su porcentaje varía entre el 0.004 y el 2.1. Sin embargo, este porcentaje de incidencia no se ha logrado demostrar debido a que varios estudios que se han realizado muestran muchas discordancias, pero este ha sido como el valor que han mostrado en promedio esos estudios. Es una enfermedad que aparece a partir de la tercera década de la vida. Es importante resaltar que su incidencia no aumenta con la edad y se han demostrado baja tasa de diverticulitis complicadas en aquellos pacientes que sufren esta patología. Con respecto a los factores de riesgo, se han demostrado tres principalmente. El primero es el sexo masculino, el segundo es tener más de 30 años y el tercero es que los pacientes padezcan de fibrosis quística. Con respecto a la fisiopatología de esta enfermedad, esos divertículos suelen ser estructuras delgadas, menor a 5 milímetros de diámetro, que se emanan del extremo distal y de la superficie antimesentérica del apéndice. La clasificación de estos pueden ser congénitos o adquiridos. Los congénitos van a ser aquellos divertículos que se les conocen como verdaderos. Esto es porque incluyen una capa muscular de la pared, sin embargo estos son extremadamente raros. Por el otro lado tenemos los adquiridos, que también van a ser conocidos como los divertículos falsos. Esto es porque tienen menos capas, es decir, solo van a tener una mucosa y submucosa y van a carecer de la capa muscular. Estos son los más comunes que se ven en la práctica clínica. Debido a sus capas, debido a que tienen menores capas, tienen mayor riesgo de perforación y se han relacionado mecanismos inflamatorios y no inflamatorios. El principal mecanismo no inflamatorio ha sido las contracciones musculares activas en presencia de obstrucción en el lumen del apéndice. Otra característica de estos es que hay una herniación de la mucosa y de la submucosa a través del defecto que presenta la capa muscular en el apéndice. Bien, entonces tenemos que para esta patología se presentan cuatro entidades principalmente. La primera entidad es un apéndice normal con un divertículo inflamado. La segunda entidad es un divertículo inflamado con un apéndice inflamado. La tercera entidad es un apéndice inflamado con hallazgos incidental de divertículo no inflamado. Y la última entidad es un hallazgo incidental de divertículo no inflamado y un apéndice sin alteración. Porque es importante conocer y diferenciar las diferentes entidades, debido a que el tipo de entidad que se presente en la clínica va a variar. Por ejemplo, si encontramos un paciente que tiene un apéndice inflamado y un divertículo inflamado, la clínica se va a comportar más como una apendicitis aguda. Mientras que si tenemos un paciente que solo tiene un divertículo inflamado pero un apéndice normal, la clínica va a variar. Por ejemplo, este puede tener un dolor con mayor evolución, puede durar 2 semanas, los síntomas gastrointestinales se pueden demorar en aparecer, entonces esto es importante para diferenciar diagnósticos. Este es un estudio retrospectivo de 24 casos de diverticulitis en donde se querían mirar qué hallazgos había en la tomografía computarizada. Para esto se cogieron 1.329 pacientes que fueron operados por apendicitis en un periodo de tiempo. Entonces, de estos 1.329 pacientes, 28 fueron diagnosticados con diverticulitis. De estos 28, 24 fueron evaluados con tomografía y estos 24 fueron los que fueron incluidos en el estudio. Los 4 pacientes restantes fueron evaluados con ultrasonografía, por lo cual fueron descartados para el estudio. Estos 28 estos 28 pacientes van a ser comparados con 38 pacientes diagnosticados con apendicitis aguda y se le va a conocer como el grupo de no diverticulitis. Estos 38 pacientes fueron escogidos al azar de los 1.329 pacientes que fueron operados por apendicitis. También en este estudio la edad media de los pacientes seleccionados era entre 39 y 42 años. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones que tuvieron estos estudios? La primera es que no hubo diferencia de sexo y distribución de la edad entre los pacientes con y sin diverticulitis. La segunda fue que la diverticulitis fue más frecuente en los hombres que en las mujeres. La tercera es que el diámetro del apéndice fue mayor en aquellos pacientes que presentaban diverticulitis con respecto a los pacientes que presentaban la apendicitis aguda. La tercera conclusión fue que el grupo con diverticulitis presentó mayor grasa y líquido loculado periapendicular
Y finalmente la última conclusión es que había mayor tasa de perforación en los pacientes con diverticulitis. Este es otro estudio que se realizó donde se buscaba mirar la incidencia de diverticulitis y para esto se incluyeron 451 pacientes que fueron sometidos a apendicectomía en un periodo de tiempo. Entonces, de estos 451 pacientes, 44 pacientes fueron diagnosticados con diverticulitis y 392 fueron diagnosticados con apendicitis aguda. Acá es importante resaltar algo. Como podemos ver, esos 44 pacientes corresponden al 9.7% del total de pacientes escogidos. Como vimos al inicio, dijimos que la incidencia era entre 0.004 y el 2.1%, mientras que este estudio mostró que el 9.7% de los pacientes presentaban diverticulitis. Entonces esta fue la primera característica a resaltar de este estudio. Como otra característica, ningún paciente fue diagnosticado con diverticulitis preoperatoriamente. Con respecto a las características que se valoran en este estudio, podemos ver en la tabla que la edad mediana de los pacientes con diverticulitis era de 59 años, mientras que los que tenían apendicitis aguda era de 35 años. La duración de los síntomas de aquellos que tenían diverticulitis fueron de aproximadamente 4 días, mientras que los que tenían apendicitis aguda fue de un día. Como biomarcadores inflamatorios, la PCR estaba más elevada en aquellos que tenían diverticulitis, con un valor de 13.6, mientras que los que tenían apendicitis aguda tenían un valor de 6.8. Con respecto al conteo de células blancas, se pudo evidenciar que los pacientes que tenían apendicitis aguda tenían un valor más elevado. Se demostró que la mediana era 14.000, mientras que los pacientes con diverticulitis tenían 13.100. Con respecto al sexo, se pudo evidenciar que el 72% de los pacientes con diverticulitis eran de sexo masculino, lo que equivalía a 32 pacientes, mientras que el 56% que tenían apendicitis aguda eran de sexo masculino, lo que equivale al 223 pacientes. Con respecto a las comorbilidades, 26 pacientes de diverticulitis tenían comorbilidad, lo que equivale al 60%, y 278 pacientes que tenían apendicitis aguda tenían una comorbilidad, lo que equivale al 70%. Bien, con respecto a los hallazgos tomográficos de este estudio, se pudo evidenciar que el diámetro del apéndice era mayor en aquellos que tenían diverticulitis con respecto a los de apendicitis aguda. La mediana de los pacientes del diámetro con los pacientes con diverticulitis era de 13.2, mientras que los que tenían apendicitis aguda era de 12.4. Con respecto al engrosamiento de la pared, era mayor en los pacientes con apendicitis, donde se evidenció que la mediana era de 3.7, mientras que los pacientes que tenían diverticulitis era de 3.1. Con respecto a la visualización del apéndice con la imagen, se vio que en el 52% de los pacientes se logró evidenciar el apéndice, es decir, el 13 personas. Esto es algo que llamó la atención porque aproximadamente a la mitad de los pacientes no se le veía el apéndice con la imagen. Con respecto a los que tenían apendicitis, fue posible evaluarla en todos los pacientes. Con respecto al líquido en la luz del apéndice, se evidenció que en los pacientes con apendicitis el 88% tenía líquido, mientras que en los que tenían diverticulitis solo el 16% presentaba líquido en el apéndice. Con respecto a la formación de un absceso, el 68% de los pacientes con diverticulitis presentaba absceso, lo que equivale al 17 pacientes, mientras que los pacientes con apendicitis solo el 16% presentó absceso en el apéndice. Con respecto a la grasa periapendicular, el 66% de los pacientes con diverticulitis presentaba esta grasa periapendicular y el 44% de los pacientes con apendicitis tenían grasa periapendicular. Entonces esta fue otra característica con respecto a los hallazgos tomográficos. Entonces se logró evidenciar que los pacientes con diverticulitis tenían mayor grasa periapendicular. Con respecto al a mayor contraste de la pared en los pacientes con diverticulitis, se evidenció que el 58% tenía mayor contraste de la pared, mientras que los pacientes con
apendicitis, solo el 41% presentaba mayor contraste en la pared apendicular. Con respecto a los apendicolitos, que estos son una calcificación que se puede observar en el apéndice, se mostró que el 8% de los pacientes con diverticulitis tenía este apendicolito, mientras que los pacientes con apendicitis, el 48% presentaba este apendicolito. Con respecto a la visualización del divertículo con la imagen, solo se logró en 6 pacientes de los que tenían diverticulitis, y pues los pacientes con apendicitis pues no tenían ningún divertículo. Bien, otros resultados de este estudio fue que el tiempo operatorio de los pacientes con diverticulitis osciló entre 76 minutos, mientras que los que tenían apendicitis osciló en 55 minutos. Con respecto a la pérdida sanguínea intraoperatoria, los pacientes con diverticulitis presentaban una pérdida de 60 milímetros como mediana, mientras que los pacientes con apendicitis presentaban 20 mililitros de pérdida sanguínea. Con respecto a la estancia hospitalaria posoperatoria, los pacientes con diverticulitis tuvieron una mediana de 8 días, mientras que los pacientes con apendicitis una mediana de 5 días. Las resecciones ileocecales fueron un total de 13%, que equivale a 6 pacientes para los pacientes con diverticulitis, y del 2% para pacientes con apendicitis, que equivale a 10 pacientes. La incisión cutánea se hizo en 79% de los pacientes con diverticulitis, mientras que en los pacientes con apendicitis fue del 36%. Con respecto a la formación de absceso localizado, el 60% de los pacientes con diverticulitis la presentó, mientras que los pacientes con apendicitis solo el 15%. Con respecto a la perforación, esta es otra cosa que hay que resaltar, fue que el 72% de los pacientes con diverticulitis presentaba perforación, mientras que el 31% de los pacientes con apendicitis presentaba perforación. Infección del sitio operatorio, el 15% de los pacientes con diverticulitis la presentó y el 8% de los pacientes con apendicitis la presentó. Finalmente, un hilio posoperatorio, el 8%, que equivale a 3 personas de pacientes con diverticulitis lo presentó, y el 4% de pacientes con apendicitis lo presentó. Entonces vemos que los pacientes que tienen diverticulitis tienen mayor riesgo de complicaciones y pues mayores parámetros de pérdida sanguínea y de estancia hospitalaria. Bien, hablando de la presentación clínica, es importante decir que estas son poco llamativas, no son específicas. Este suele presentarse como un dolor insidioso intermitente y puede presentarse o acompañarse de síntomas gastrointestinales como náusea, vómito o diarrea. Pero acá es importante decir que estos síntomas gastrointestinales pueden aparecer incluso 2 semanas después de que empezó el dolor. Entonces acá es importante hablar de la clínica porque esto nos permite diferenciarlo de una apendicitis. Como ya lo dije anteriormente, la apendicitis se presenta de manera aguda, mientras que este se puede presentar a lo largo de semanas, con dolores prolongados de larga evolución. Entonces estas son características importantes para tener en cuenta. Bueno, igualmente que la apendicitis, el dolor se localiza en la fosa ilíaca derecha, y es importante decir que debido a la poca sospecha de esta enfermedad, se presenta mayor complicación. Con respecto a los paraclínicos a solicitar en este tipo de pacientes, un cuadro hemático es importante para ver si el paciente cursa con leucocitosis, parámetros inflamatorios como una proteína C reactiva y fibrinógeno, y los datos de imagen. La ecografía es un paraclínico importante, es el que más se usa. Nos permite ver los divertículos en el apéndice, la herniación de la mucosa a través de la capa muscular, la inflamación de la pared apendicular y los datos de periapendicitis. Sin embargo, recordar que esta es dependiente de operador, y digamos si el paciente tiene gas puede alterar la imagen. El gold estándar es una tomografía computarizada, sin embargo pues esta es más costosa y como los pacientes son jóvenes pues son expuestos a radiación. Sin embargo, este es el gold estándar porque permite una mejor visualización de la enfermedad. Y finalmente, como tratamiento, en casos sintomáticos se realiza la apendicectomía, y en casos asintomáticos pues el tratamiento difiere. Entonces es necesario evaluar al paciente, evaluar los riesgos, beneficios de una apendicectomía y pues individualizar a cada paciente. Es importante resaltar que 2/3 de los pacientes van a presentar un episodio de inflamación
y un 50% presentará perforación apendicular. Entonces aquí unos autores nos dicen que, que ante una diverticulitis asintomática se puede realizar una apendicectomía, mientras que otros dicen que se puede manejar con un manejo conservador con solo antibióticos, que esos antibióticos sean de espectro contra bacterias anaerobias, gram positivos y gram negativos. Entonces, como no se han sacado guías específicas de tratamiento para esta enfermedad, pues es a la decisión médica y a la evaluación individual de cada paciente. Finalmente, las complicaciones. La más importante es la perforación apendicular. Esta es 4 veces más frecuente en comparación que la apendicitis aguda. Tiene 30% mayor de mortalidad en comparación con apendicitis sin complicaciones. Por lo tanto, es una complicación que se debe tener muy en cuenta a la hora de evaluar a estos pacientes, ya que realizan perforación con mucha más frecuencia. Y pues una peritonitis que es menos frecuente, esto debido a que el proceso inflamatorio queda contenido en el mesoapéndice. Y eso sería la charla. Muchas gracias por su atención.